Saludos, queridos hermanos y hermanas de la Fraternidad del Santo Nombre. Me alegra mucho poder compartir lecturas y reflexiones con todos vosotros en este pequeño espacio que se va a llamar Está escrito. En cada sesión, de modo breve, pues me planteo leer fragmentos de una misma obra. Os contaré probablemente por qué los he escogido y también modestamente lo que a lo mejor podría sugerir el texto. Hoy voy a leer fragmentos de una obra de Olivier Clement que se llama Sobre el hombre. En concreto voy a leer algunos fragmentos del capítulo que el autor dedica a la conversión. Y lo he escogido porque me parece muy interesante la visión que tienen del cristianismo las personas que se convierten, los conversos, y sobre todo por parte de alguien como Clement, que sabe definirlo muy bien, que lo escribe y es suficientemente sensible como para describirlo muy bien, ¿no? Clement era converso, muchos de nosotros también lo somos, y probablemente descubrir lo cristiano en la madurez permite también descubrir lo espiritual con madurez, sin tener que previamente despegarse de doctrinas más o menos infantiles o de viejas rémoras. Así que dar el paso de convertirse, de mayor, de adulto, supone tener claro lo que significa el cristianismo de verdad, sin atender a costumbres, a lo que se ha hecho toda la vida o incluso a aquello a lo que se tiene miedo. Voy a comenzar leyendo unos fragmentos que nos hablan de la salvación. En realidad lo menciona como salir del abismo. Lo que se nos pide, en primer lugar y constantemente, es una llamada, un grito de confianza y de amor, de profundis, desde el fondo del abismo. O simplemente un instante de vértigo, el vacío de una angustia, el relámpago del despertar que desgarra la cerrada seguridad de la dicha o de la virtud. La entrada en la existencia cristiana exige, pues, ese descubrimiento simultáneo de mi finitud y de mi sed de infinito, y también de que el hombre no puede satisfacerse, que no tiene en sí mismo la fuente de la alegría, que debe ampararse a cada instante en la mano misericordiosa del Padre. En el Evangelio, la raíz misma del pecado está en esa pretensión del hombre de salvarse por sí mismo, lo que sería posible a través de la observación rigurosa de la ley, como en el caso de los fariseos. Pero para salvarse hay que desposeerse de toda seguridad, de toda suficiencia. Hay que maravillarse de toda existencia y recibirla con gratitud. Gratitud cargada de un misterio y un sentido infinito. Y que todo, el mundo, la historia, el otro y yo mismo, sea revelación, porque a través de todo aparece en filigrana el rostro del resucitado, y el amigo comparte con todos en lo secreto el pan del sufrimiento y el vino de la alegría. El arrepentimiento consiste en llegar a ser conscientemente hombre de deseo y en comprender al mismo tiempo el carácter irrisorio de todos los ídolos con los que quiero engañar a ese deseo, el carácter irrisorio de este mundo, es decir, de esta red de pasiones en la que la humanidad, querría capturar la creación, olvidando al Creador, el carácter irrisorio de mis personajes en el gran teatro de este mundo. De este trozo que acabo de leer, quisiera destacar un par de ideas, ¿no? Por lo menos las que a mí me han llamado la atención. La primera es que encontramos a Cristo, o a Dios, o al espíritu cristiano, o al espíritu, sin más, en el abismo,
cuando nos damos cuenta de que el mundo no nos da lo que necesitamos como humanos. Este es el contexto en que se produce la conversión, ¿no? Y nuestro deseo es que deseamos salir del abismo. Somos seres de deseo. Y al final de toda esta historia llegamos a la conclusión de que lo que más vale la pena desear es a Cristo, ¿no? Y el abismo tiene que seguir apareciendo en nuestra vida continuamente, porque el mundo, ese mundo irrisorio, nos absorbe y nos tenemos que volver a convertir, tenemos que volver a recordar por qué creemos. En definitiva, aspiramos a la conversión permanente, la conversión continua, a que la conversión sea nuestra forma de vivir, ¿no? Y eso supone entrar y salir del abismo y ir convirtiéndonos permanentemente. Segunda idea, para salvarse hay que librarse de las seguridades, hay que llegar al desapego, no con resignación ni como una obligación, sino con alegría, con los ojos y el corazón abiertos a todo. Y así, con esa atención, podemos ver el rostro de Dios, ese amigo que comparte lo que tiene, el pan del sufrimiento, y no podemos olvidarlo tampoco, el vino de la alegría. Aquí en este caso la Eucaristía aparece con alegría y con amistad, que son sentimientos muy fácilmente reconocibles, muy cercanos, ¿no? Leo otro fragmento. Hacer del pecado una simple culpabilidad individual sería prescindir de Dios, ya que bastaría para tranquilizarse con cumplir la ley. Pero como observa Pablo, la ley no puede producir la vida. Para el que toma conciencia de su muerte cotidiana, es decir, del asesinato cotidiano del amor, solo la victoria de Cristo sobre el infierno y la muerte puede producir la vida. El hombre que ha atravesado el diluvio de la gran conversión y que ha presentido las revelaciones de la muerte, está lleno de una dolorosa alegría. Se muestra penetrado de una ternura por todo ser, que no es simple negación de la pasión, sino pasión transfigurada por la del Señor. Empieza a ser capaz de acoger al otro, no ya como un enemigo, sino como un hermano. Es el misterioso amor a los enemigos del Evangelio. De acogerles sin juzgarles y quizá de encontrar las palabras que le despertarán a su vez. Sin pretenderlo, empieza a ser diferente en las palabras y en los gestos más cotidianos y tal vez nos deja entrever que hay un sentido, que la muerte no tiene la última palabra. Entonces descubro que soy fundamentalmente amada, que soy porque soy amada. He cambiado el género, lo he leído en femenino porque me ha parecido un poco más apropiado, ¿no? Bueno, pues este fragmento que acabo de leer nos hace pensar sobre el concepto de pecado y también otra vez sobre ese concepto de conversión, ¿no? Y aquí pecar no es incumplir la ley de los preceptos humanos y ni siquiera incumplir la ley de los preceptos religiosos. Si lo entendiéramos así, eso sería seguramente prescindir de Dios. Y yo creo que es bastante interesante para alguien que se ha convertido, como el propio Clement, y que él mismo se recuerda, se dice a sí mismo que no debe perderse en las reglas formales. Se recuerda a sí mismo, Clement, que solo ante Dios debemos responder. Y yo creo que insiste en que esto es algo que debemos creer con plena convicción, ¿no? Porque pecar es dejar de amar, es olvidar amar, es dejar de sentir ternura. Pecar es juzgar, es pretender dominar al otro, es no ver en todo y en todos el rostro de Dios. Y pecar, sobre todo, es olvidar que somos amados por Dios, que somos porque somos amados por Dios. Y esta conciencia probablemente es la verdadera conversión, esa conversión cotidiana. Y ya con eso termino. Muchas gracias por vuestra escucha y hasta la próxima.